Hola, bienvenido una vez más a tu canal con el profe Zúñiga. En esta oportunidad hablaremos sobre campo eléctrico. El campo eléctrico es un espacio que rodea toda carga eléctrica. En un punto cualquiera, la intensidad de campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga de prueba. Como podemos apreciar en las imágenes, todas las cargas generan campos eléctricos. Y por convención, las líneas de campo eléctrico salen de cargas positivas y llegan a cargas negativas. Para poder establecer la intensidad de campo eléctrico en un determinado punto, es en ese punto donde se debe aplicar una carga de prueba, también llamada testeador. Esta carga de prueba siempre será positiva y pequeña. El propósito es establecer hacia dónde apunta nuestro campo eléctrico y a su vez no modificar las condiciones del mismo. Si observamos, la carga fuente positiva, por convención, genera líneas de campo eléctrico saliendo de dicha carga. Al ubicar una carga de prueba y aplicar condiciones establecidas en fuerza eléctrica, cargas de igual signo se repelen. Es decir, que la fuerza eléctrica que experimente esta carga de prueba está apuntando en la misma dirección del campo. Y en el segundo escenario, cargas de distinto signo se atraen, por lo tanto, la fuerza eléctrica que experimenta dicha carga de prueba está apuntando en el mismo sentido del campo. Por lo tanto, una carga eléctrica puntual, Q minúscula, conocida como carga de prueba, sufre en presencia de otra carga, Q mayúscula, conocida también como carga fuente, una fuerza electrostática. La forma de calcular dicha intensidad de campo, partiendo de la definición, es la siguiente. Si sustituimos la fuerza eléctrica y simplificamos nuestra carga de prueba, finalmente establecemos que el campo eléctrico se lo puede obtener multiplicando la constante electrostática por el valor de la carga fuente dividido para la distancia que existe desde esa carga fuente hasta un punto cualquiera, elevada esta al cuadrado. Para probar la presencia o inexistencia de un campo eléctrico, así como sus características, es inevitable introducir dentro de él una carga Q minúscula que nos sirva de probador. Esta carga Q minúscula la llamamos carga de prueba, la misma que siempre es positiva y pequeña para no alterar las condiciones del campo eléctrico. Por lo tanto, si la carga de prueba experimenta la acción de una fuerza eléctrica, nos revela que se encuentra en un campo eléctrico y por medio de ella podemos cuantificarlo a través de una nueva magnitud denominada intensidad del campo eléctrico. Una de las características que cumple el campo eléctrico es que en cualquier punto del campo, el vector campo eléctrico tiene una dirección tangente a la línea de fuerza. Como podemos apreciar, siempre se cumple dicha característica. Otra característica que podemos destacar del campo eléctrico es que mientras más cercanas están las líneas de campo, más intenso será el campo eléctrico. Al observar la imagen, el punto A se encuentra más cercano a nuestra carga fuente. Por lo tanto, dicho punto experimentará mayor intensidad de campo eléctrico. Y finalmente, las líneas de fuerza paralelas e igualmente espaciadas indican que el campo eléctrico es homogéneo o también llamado uniforme. En este tipo de situaciones, indistintamente del lugar o de la posición a la que se encuentre, el campo eléctrico, tanto en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, como en la posición 4, tomará el mismo valor.
Ejercicio número 1. En una línea recta se ubican dos cargas y el punto P. Determine la intensidad del campo eléctrico en dicho punto. Para calcular la intensidad del campo eléctrico debemos ubicar una carga de prueba, también llamada testeador, en el punto P, teniendo en cuenta que ésta toma un signo positivo. Luego aplicamos el principio de superposición aprendido en fuerza eléctrica y recordamos que cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. En el primer escenario, Q1, al tratarse de una carga negativa y nuestra carga de prueba positiva, existe una fuerza de atracción. Por lo tanto, esta fuerza apunta hacia la izquierda. Si esa fuerza eléctrica apunta hacia la izquierda, nuestro campo eléctrico también se dirige en el mismo sentido. Luego analizamos el efecto que produce Q2 respecto a nuestra carga de prueba. Y al tratarse de cargas de igual signo, existe una fuerza de repulsión, es decir, que está apuntando hacia la derecha. Si nuestra fuerza eléctrica apunta hacia la derecha, nuestro campo eléctrico también se dirige en el mismo sentido. Procedemos a calcular la intensidad en cada uno de los campos, considerando que la distancia que existe desde Q1 hasta nuestro punto P es igual a 0,6 metros. Podemos dicha cantidad expresarla en notación científica, como 6 por 10 a la menos 1. Realizamos operaciones, simplificamos y finalmente concluimos que la intensidad en dicho punto tiene un valor igual a 2 por 10 elevada a la quinta. De igual forma procedemos a calcular la intensidad de campo eléctrico llamado 2. Sustituimos, simplificamos y establecemos que dicho campo tiene un valor igual a 9 por 10 elevada a la quinta. Al tratarse de un campo hacia la derecha y un campo hacia la izquierda, finalmente nuestro campo resultante toma un valor igual a 7 por 10 elevado a la quinta, correspondiente a la opción A. Ejercicio número 2. Entre dos cargas puntuales A y B se ubica un punto P en el cual el campo eléctrico total es 0. Si el segmento AB es igual a 0,3 metros, determine la distancia que existe desde el punto A hasta el punto P. Procedemos a ubicar nuestra carga de prueba, o también llamado testeador, en el punto P. Y aplicamos a su vez el principio de superposición, teniendo en cuenta que cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Como podemos apreciar, Q1 es positivo y nuestra carga de prueba también es positiva, así que existe una fuerza de repulsión. Por lo tanto, el campo 1 está apuntando hacia la derecha. Q2 también es positivo, es decir que existe una fuerza de repulsión, pero en este caso apuntando hacia la izquierda. Para poder calcular nuestra intensidad de campo eléctrico, necesitamos establecer la distancia que existe desde las cargas fuentes hasta el punto P. No es un dato conocido, así que procedemos a ubicar de la siguiente manera. Por un lado X y por el otro 0,3 menos X. Teniendo en cuenta la condición dada en el enunciado, que el campo eléctrico total debe ser 0, concluimos que el campo 1 debe ser igual al campo 2. Procedemos a calcular en términos de X cada uno de los campos y establecemos la igualdad. Simplificamos, despejamos y concluimos finalmente lo siguiente. Del lado derecho, la expresión a su vez puede ser escrita de la siguiente manera, aplicando propiedades de los exponentes. Procedemos a sacar
raíz cuadrada a ambos miembros y obtenemos lo siguiente. Despejamos, eliminamos dicho paréntesis aplicando propiedad distributiva y finalmente sumamos términos semejantes. Despejamos y concluimos que x toma el valor de 0,2. X es la distancia que existe desde el punto A hasta el punto P. Por lo tanto, la opción correcta corresponde a la opción B. Ejercicio número 3. Calcule en newton sobre coulomb la intensidad del campo eléctrico sobre P. Considere que la constante electrostática es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. De la misma forma que se explicó los ejercicios anteriores, procedemos a ubicar nuestro testeador en el punto P. Aplicamos el principio de superposición y observamos que las cargas tienen igual signo, es decir, que existen fuerzas de repulsión. Por un lado, el campo 1 apunta en este sentido y el campo 2 apunta de la siguiente forma. Luego observamos que los catetos tienen igual valor, es decir, que la hipotenusa toma un valor igual a 2 raíz de 2. Y a su vez también concluimos que el ángulo comprendido es igual a 45 grados. Al ser una figura simétrica, del lado derecho toma el mismo valor. Procedemos a calcular la intensidad de cada uno de los campos, sustituimos valores, simplificamos y establecemos que el campo 1 tiene un valor igual a 18 por 10 elevado al cuadrado. Por un momento nos olvidamos de dicha base 10 y solo consideramos 18. Procedemos a descomponer dicho vector a fin de establecer las componentes en cada uno de los ejes. Teniendo en cuenta nuevamente que el ángulo comprendido tiene un valor de 45 grados. En el eje X, la componente apunta hacia la derecha y en el eje Y apunta hacia arriba. Es decir, que ambas componentes son positivas. Llegando a concluir que el vector campo eléctrico 1 es igual a 9 raíz de 2i más 9 raíz de 2j. Si observamos la gráfica, la carga Q2 es el doble de Q1. Por lo tanto, el campo 2, en cuanto a magnitud, también será el doble. Si observamos, concluimos ya lo citado anteriormente. El campo 2 es igual a 36 por 10 elevado al cuadrado. De la misma manera, las componentes serán el doble, con la ligera observación de que la componente en el eje X toma un valor negativo, ya que está apuntando hacia la izquierda. Es decir, que el campo 2 se define de la siguiente forma. Sumamos el campo 1 y concluimos que nuestro campo resultante es igual a la opción A. Ejercicio número 4. Calcule el campo eléctrico en el vértice del ángulo recto del triángulo que se muestra en el diagrama. Nuevamente, ubicamos una carga de prueba, considerando que esta es positiva en dicho vértice y aplicamos el principio de superposición. Si observamos, la carga que se encuentra a la derecha es negativa y por lo tanto existe una fuerza de atracción. Nuestro campo estará apuntando hacia la derecha. Luego, observamos que la carga que se encuentra en el vértice superior es positiva, es decir, que establecerá una fuerza de repulsión.
Por lo tanto, nuestro campo 2 apuntará hacia abajo. Con el hecho de establecer el sentido de cada uno de los campos, podemos descartar la opción C y la opción D, ya que la componente en el eje Y toma un valor negativo. Finalmente, procedemos a calcular la intensidad de cada uno de los campos, teniendo en cuenta que la distancia que separa a la carga de prueba con la carga negativa es igual a 0,2 metros. Desarrollamos, aplicando propiedades de los exponentes, simplificamos y establecemos finalmente que dicho campo tiene el siguiente valor. De igual forma, calculamos el campo número 2, teniendo en cuenta que la distancia que separa dicho campo es igual a 0,4 metros. Simplificamos y obtenemos el siguiente valor. Vectorialmente hablando, se define de la siguiente forma. Es decir, que nuestro campo resultante toma la siguiente estructura. Sacamos factor común y establecemos que la opción correcta corresponde a la opción A. Ejercicio número 5. Una esferita de 0,05 kilogramos y de menos 50 microcoulomb de carga guarda reposo sobre un plano no conductor e inmersa en un campo eléctrico uniforme de E igual a 3000 newtons sobre coulomb. Calcule la fuerza normal entre el plano y la esferita. Teniendo en cuenta nuestra convención, recordemos que las líneas de campo eléctrico nacen de cargas positivas y llegan a cargas negativas. Así que, si observamos y tomamos como referencia las cargas positivas, van a generar una atracción respecto a nuestra esferita. Y si tomamos como referencia nuestras cargas negativas, generarán una repulsión respecto a nuestra esferita. Por lo tanto, nuestra fuerza eléctrica apuntará hacia abajo. Luego tenemos el peso y finalmente establecemos que la fuerza normal siempre forma 90 grados con la superficie de contacto, es decir, que está apuntando hacia arriba. Al tratarse de una condición de equilibrio, porque se encuentra en reposo, establecemos lo siguiente. Al ser un campo uniforme, o también llamado homogéneo, la fuerza eléctrica se lo obtiene multiplicando la intensidad de campo eléctrico por el valor de la carga. Y a su vez, el peso es el producto que existe entre la masa y la gravedad. Así que procedemos a reemplazar valores. Dicho valor decimal, a su vez podemos expresarlo en notación científica. Aplicamos propiedades de los exponentes teniendo en cuenta que bases iguales al multiplicarse se suman dichos exponentes. Son términos semejantes. Concluimos finalmente que el valor de la fuerza normal es igual a 20 por 10 elevado a la menos 2 newtons, correspondiente a la opción D. Ejercicio número 6. Calcular el campo eléctrico homogéneo vertical y hacia arriba capaz de mantener suspendida una carga de 20 microcoulomb cuyo peso es de 0,05 newtons. Por un lado, ubicamos nuestro peso teniendo en cuenta que este siempre apunta al centro de la Tierra. Luego recordamos que las líneas de campo eléctrico salen de cargas positivas y llegan a cargas negativas. Por lo tanto, nuestra carga, que es positiva, se siente atraída por las cargas negativas. Es decir, que nuestro vector fuerza eléctrica apunta hacia arriba.
Al tratarse de una condición de equilibrio, establecemos lo siguiente. Reemplazamos la fuerza eléctrica considerando que es el producto que existe entre el campo eléctrico y el valor de la carga. Despejamos, sustituimos valores y este número decimal a su vez puede ser expresado en notación científica de la siguiente forma. Aplicamos propiedades de los exponentes y establecemos finalmente que la intensidad de campo eléctrico es igual a 2500 newton sobre coulomb, correspondiente a la opción D. Ejercicio número 7. En un campo eléctrico se desea mover una carga eléctrica desde el punto A hasta el punto B. Para esto se disponen de 3 trayectorias diferentes, tal como se muestra en la figura. Opción A, el trabajo es cero ya que es un circuito cerrado. Opción B, se hace más trabajo por la trayectoria 1. Opción C, se hace más trabajo por la trayectoria 3. Opción D, el trabajo es el mismo por cualquier trayectoria. Para ello es importante considerar que el trabajo que realiza una fuerza eléctrica para mover un cuerpo cargado desde una posición A hasta otra B únicamente depende de dichas posiciones y no del camino seguido para llegar de A a B. Recordemos que el trabajo se define como fuerza por desplazamiento y el desplazamiento no es otra cosa más que el cambio de posición. Como podemos apreciar en la gráfica, tanto para la trayectoria 1 como para la trayectoria 2 y a su vez para la trayectoria 3, el vector desplazamiento es exactamente el mismo. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción D. Ejercicio número 8. Una partícula de polvo tiene una masa de 16 por 10 elevado a la menos 14 kilogramos en el vacío. Permanece en reposo en un campo eléctrico uniforme de 4 por 10 elevada a la quinta newton sobre coulomb. Como se muestra en la figura, el número de electrones en exceso que posee la partícula es, teniendo en cuenta que las líneas de campo eléctrico siempre salen de cargas positivas y llegan a cargas negativas, y a su vez, de acuerdo al enunciado, existe un exceso de electrones. Por lo tanto, la carga que se encuentra dentro del campo es negativa. Existe exceso de electrones. Por un lado, ubicamos el peso, siempre apuntando al centro de la Tierra, y al ser una carga negativa, nuevamente, concluimos aquello porque existe un exceso de electrones, nuestra fuerza eléctrica apunta hacia arriba. Al tratarse de una condición de equilibrio, concluimos que el peso es igual a la fuerza eléctrica. Dicha fuerza eléctrica es a su vez el producto que existe entre el campo y la carga. Procedemos a despejar y a su vez reemplazar valores. Realizamos operaciones y consideramos que el valor de la carga está siempre cuantizada y resulta ser un número múltiplo entero de la carga del electrón. Es decir que Q a su vez es igual a N por Q sub E. Despejamos y establecemos que N, es decir, el número de electrones, se lo obtiene de esa forma. Para ello es importante también recordar que la carga del electrón toma un valor igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Simplificamos y establecemos que el número de electrones en exceso es igual a 25, correspondiente a la opción D. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal.